Biomoléculas orgánicas. Estudiante Laura Camila Monsalve Galindo. Código 1510-09A-363, UNAV. Tutora Andrea Paola Naja, 2017. Para hablar de biomoléculas celulares, primero tenemos que descartar qué son biomoléculas. Se le considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Los bioelementos más abundantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En un segundo lugar, podríamos encontrar también biomoléculas de sulfuro y de fósforo. Clasificación de las biomoléculas. Las biomoléculas las podemos clasificar en dos partes, orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas exclusivas de los seres vivos formadas por cadenas hidrocarbonadas. Se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas cuatro clases de biomoléculas orgánicas son las que vamos a presentar a continuación. Las biomoléculas inorgánicas son moléculas de estructura sencilla que están presentes en la corteza terrestre y en los seres vivos. Son indispensables para la vida por la función que desarrollan. Se clasifican en agua, gases y sales minerales. Las biomoléculas orgánicas son moléculas exclusivas de los seres vivos, formados por cadenas hidrocarbonadas. Existe una gran variedad, por lo que se clasifican en cuatro grupos fundamentales. Un primer grupo tenemos los carbohidratos, un segundo grupo los lípidos, un tercer grupo las proteínas y un cuarto grupo los ácidos nucleicos. Las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre átomos de hidrógeno, formando una estructura base hidrocarbonada. Además, los átomos de carbono son capaces de unirse con cierta facilidad al oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, lo que produce el aumento y la aparición de grupos funcionales. Los grupos funcionales más importantes son el carboxilio, el carbonilo, el hidroxilo, el ester y el amino. Primer grupo, los carbohidratos. Los carbohidratos son unos macronutrientes compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo entran los glúcidos o los azúcares. También se encuentran dentro de este grupo las fibras y almidones. Estos son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo, primordial para el sistema nervioso, sistema muscular y los eritrocitos. Los carbohidratos son solubles en agua. Hay tres grupos principales de glúcidos o carbohidratos que se clasifican según el número de unidades de azúcares que constituyen la molécula. Así podemos distinguir tres grupos: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples. Tienen entre 3 a 7 átomos de carbono en sus moléculas. Son solubles en agua y su función biológica está relacionada con la obtención de energía, pues son la principal fuente de energía en los organismos. Los monosacáridos son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos. Los monosacáridos más importantes son la glucosa, que es una exosa que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. La fructosa es una exosa común en las células vegetales, abunda en muchos frutos y en la miel. La ribosa y desoxirribosa son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos ARN y AN respectivamente. Y la galactosa, que es una exosa que
aporta energía y lo contiene la leche. Los disacáridos son oligosacáridos compuestos por dos monosacáridos unidos por un enlace covalente llamado enlace glucosídico, con la liberación de una molécula de agua. Son moléculas solubles en agua, aunque su solubilidad es algo menor. Suelen ser moléculas de reserva energética que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Los disacáridos más importantes son la lactosa, está formada por una glucosa y una galactosa, es el azúcar de la leche. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa, se conoce como azúcar de mesa y se encuentra principalmente en la miel, la caña de azúcar, entre otros alimentos. La maltosa está formada por dos unidades de glucosa que se unen por enlace glucósido, se obtienen de la hidrólisis del almidón de trigo y cebada. Los polisacáridos son macromoléculas formadas por miles de unidades de monosacáridos, generalmente de glucosa. Son moléculas muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Sus funciones principales son servir de reserva energética y la formación de estructuras celulares. Los polisacáridos más importantes son el almidón. Es el polisacárido de reserva en las células vegetales. Aparece cuando hace falta energía y no hay glucosa disponible. Se almacena en tubérculos y semillas principalmente. El glucógeno, que es una composición similar al almidón, pero su molécula es muy ramificada y presenta mayor solubilidad en agua. Esta molécula permite almacenar glucosa en las células animales, entre ellas en el músculo e hígado. La celulosa, que es un polímero de glucosa que origina la pared celular, es insoluble en agua. Y por último tenemos la quitina, que es un polisacárido insoluble en agua formado por unidades de glucosaminas, azúcar que contiene nitrógeno en su estructura, forma parte del exoesqueleto de artrópodos, insectos, crustáceos, arácnidos, etc. y de la pared celular de las células de los hongos. Bueno, un segundo grupo de biomoléculas orgánicas son los lípidos. Los lípidos son moléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aunque pueden incluir otros elementos como el fósforo, no poseen carga, es decir, cargas apolares, y son insolubles en agua. En los organismos tienen por función una función estructural, que es formar la membrana celular, una función energética como aislantes térmicos y una función de mensajero químico. Hay cuatro grupos principales de lípidos, los cuales son grasas neutras, fosfolípidos, esteroides y ceras. Las grasas neutras o triglicéridos actúan como reservas energéticas, como aislantes químicos y protegiendo mecánicamente algunos órganos al formar parte del tejido adiposo. Existen diferentes tipos de grasas neutras. Entre ellas encontramos los ácidos grasos saturados, que sus átomos de carbono disponibles tienen todos enlaces con átomos de hidrógeno. Están saturados entre ellos. Otro tipo de grasas neutras son los ácidos grasos insaturados, que estos son uno o más átomos de carbono adyacentes que están unidos por dobles enlaces, de modo que todos sus enlaces están ocupados por un átomo de hidrógeno. Reciben nombre de acuerdo a la cantidad de doble enlace: ácido graso monoinsaturado y ácido graso poliinsaturado. Son más sanos los ácidos grasos insaturados que los saturados. Los fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos y forman la base de todas las membranas celulares.
Está presente en los alimentos. Su función es regular el colesterol y darle forma a la membrana celular. Los esteroides. Estas moléculas son muy distintas a los demás lípidos, pues los átomos de carbono se ordenan formando 4 anillos, 3,6 átomos de carbono y 1,5. A estos anillos se unen otras moléculas que diferencian a un esteroide de otro. Son esteroides de importancia biológica. El colesterol forma parte de las membranas celulares de animales, en las que disminuye su fluidez al limitar el movimiento de los fosfolípidos, las sales biliares, que facilitan la digestión de las grasas en el intestino de los vertebrados, y algunas hormonas que en los animales son esteroides que participan en la regulación de las funciones de los organismos, como las hormonas sexuales y las de la corteza suprarrenal. Las ceras. Las ceras son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga que son extremadamente insolubles. Son muy útiles en los seres vivos cumpliendo funciones de impermeabilización en piel, pelo y plumas de animales, y en las hojas, tallos y frutos de vegetales. Un tercer grupo de biomoléculas orgánicas son las proteínas. Las proteínas se encuentran constituidas por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, formando la unidad monomérica llamado aminoácido. El conjunto de aminoácidos forman las proteínas. Tienen miles de funciones. Las más importantes son servir de bases para la información de hormonas, jugos digestivos, proteínas plasmáticas, hemoglobina, etc. Estos no pueden ser sustituidos por los lípidos o por los carbohidratos. Cumplen un rol muy importante en la célula, pues son el producto de la traducción de la información hereditaria. Están formados por una o más cadenas de aminoácidos. Los seres vivos usamos 20 tipos de ellos para formar todas las proteínas de un organismo. Los aminoácidos están formados mayoritariamente por átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno y algunos contienen azufre y fósforo. Las funciones de las proteínas las podemos diferenciar de la siguiente manera. Una función estructural. La formación estructural forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Uno de estos ejemplos de función estructural son la queratina, que son la epidermis, la elastina, que son los tendones, y las histonas de los cromosomas. Otra función es de reserva. Algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirven para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Entre los ejemplos encontramos el ovoalbumina, que es la clara de huevo, la lactoalbumina, que es la leche, y la gliadina, que es la semilla de trigo. Otra de las funciones que podemos encontrar en las proteínas es la función transportadora. Son capaces de transportar sustancias como el oxígeno y los lípidos, entre otros, de un lugar a otro. Entre esos ejemplos es la hemoglobina, la sangre de vertebrados, y la hemocianina, que es la sangre de moluscos. Otra función que podemos encontrar de las proteínas es que sirven de defensa. Son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones. Entre esos ejemplos encontramos la inmunoglobulina y la trombina, que es la coagulación. Otra función que encontramos es de función contráctil, que participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poder mover en organismos unicelulares los hilos y los tejidos. Otro de los ejemplos que encontramos es la actina, la miosina, la tubulina, etc. Otra función que encontramos es reguladora. Algunos son capaces de regular y controlar procesos metabólicos, entre ellos la insulina, la hormona de crecimiento, entre otros. Otra función que podemos encontrar es de catalítica, que son muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en el ser vivo. Ejemplo, la catalasa, la pasa y la peptidasa, etc.
Aquí encontramos las diferentes funciones que tienen las proteínas, como lo mencionaba anteriormente, que es de transporte, de regulación, de movimiento, de catálisis y de estructura. Por último, tenemos los ácidos nucleicos, otra vez de las biomoléculas orgánicas más importantes en los seres vivos. Estos ácidos nucleicos están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Los nucleótidos están formados por tres componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo. Los nucleótidos, además de su papel en la formación de los ácidos nucleicos, tienen una función independiente y vital para la vida celular. Cuando un nucleótido se modifica por unión de dos grupos de fosfato, se convierte en un transportador de energía necesario para que se produzcan reacciones químicas celulares. El principal portador de energía en casi todos los procesos biológicos es una molécula llamada adenosín trifosfato o ATP. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, atendiendo a la pentosa y las bases nitrogenadas que constituyen los nucleicos, que son el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico ARN. El ácido desoxirribonucleico ADN son unos nucleótidos que tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas la adenina con la letra A, la guanina con la letra G, la citosina con la letra C y la timina con la letra T. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice, como lo podemos observar en la imagen que ven a su izquierda. El ácido ribonucleico o ARN está compuesto por los nucleótidos que tienen como pentosa ribosa y como bases nitrogenadas adenina A, guanina C, citosina C y uracilo. Las moléculas es lineal, formada por una sola cadena de nucleótidos. Las funciones de los ácidos nucleicos son: el ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo, dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información a las generaciones futuras. Y el ARN, que es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Muchísimas gracias a todos. Dejo aquí la bibliografía por si tienen alguna duda. Gracias por su atención prestada. Tengan un buen día y cordial saludo para todos.